Doctora, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Voy a apagar mi cámara para que no haya interferencias. Ya, doctora, está bien. Mm, Muy bien, Anthony, buenos días. Doctores, buenos días. ¿Se ve la pantalla, Anthony? Sí, doctora, sí se ve. Buenos días. Ok, listo, empezamos, ¿no? Esto ya lo habíamos visto. Ahora vamos a entrar directamente entonces a la parte de los trastornos propiamente del nivel y del contenido de la conciencia. En este caso, si ustedes recuerdan, cuando hemos hablado de los dos componentes, el contenido de la conciencia, este contenido de la conciencia hace referencia principalmente a problemas ocasionados en las estructuras de la corteza cerebral o las conexiones de la corteza cerebral también, ¿no? Y el cuadro característico es el estado confusional agudo o estado de delirio, que también algunos textos lo ponen así, ¿no? Y en este caso, el trastorno principal va a ocurrir en las capacidades cognitivas, ¿no? En su capacidad de comprensión, en su capacidad de conocimiento y en la percepción, ¿no? Entonces, esto es lo característico que solemos ver en la emergencia. Por ejemplo, a un paciente le preguntamos ¿cuánto tiempo tienes esperando? Y no sabe si está esperando media hora o está esperando hace un día, ¿no? Las capacidades de percepción alteradas en relación al exterior, ¿no? Puede que no perciba qué hora del día es, no se dé cuenta en qué lugar está y de aquí que se puede, por ejemplo, retirar la ropa o tener conductas inapropiadas, agresivo, obsceno, el paciente que llega a la emergencia y está que pega a todos, patea a todos, ¿no? Es un paciente muy difícil de manejar generalmente en la emergencia, ¿no? Claro que ¿se está escuchando? Sí, doctora. Okay. Sí, doctora. Claro que es muy frecuente que, por ejemplo, el paciente que viene agitado, por ejemplo, el que tiene su delirio por deprivación de alguna droga o el delirio en el alcohólico, ¿no? Vienen a veces pateando, golpeando. Este paciente sí nos damos cuenta muy fácilmente que tiene algún trastorno en la función cerebral. Pero ojito aquí, no siempre el paciente va a venir con estos trastornos de la percepción, ¿no? Alucinaciones o conductas de este tipo. A veces viene con alteraciones cognitivas y está solamente sentadito en un lugar, está tranquilo, no responde, ¿no? Es poco comunicativo. Y eso también es importante de tener en cuenta porque, como habíamos dicho el otro día, estos trastornos confusionales tienen altísima mortalidad, ¿ya? Por cuestiones de definición, este es un trastorno que se va a presentar en corto tiempo, ¿no? En horas o en días, ¿no? Entonces, desde ayer mi abuelito está así o hace unos 2 días no quiere dormir, relaja esfínteres, etcétera, ¿no? No quiere no quiere controlar los esfínteres, no quiere ir al baño, no se quiere cambiar, no se quiere bañar, ¿no? O se ha puesto agresivo, pero es solamente de unos días. ¿Y esto por qué es importante? Porque el tiempo nos va a hablar de que estos trastornos de cognición, de percepción, cuando el tiempo es prolongado, es muy frecuente que los pacientes con síndromes demenciales sean confundidos. Ojo con esto, por favor, ¿no? Este trastorno cognitivo, trastorno de percepción, trastorno de la atención está aquí también muy afectada, va a producirse en horas o en días. Si es más tiempo, hay que pensar en un diagnóstico diferencial más que generalmente incluye los síndromes demenciales, el Alzheimer, etc.
Estos pacientes tienen una tendencia importante a fluctuar, es decir, puede que en la mañana estén bien y quizás a medida que transcurre el día empiezan a desorientarse, empiezan a agitarse, ¿no? El pronóstico suele ser malo en general para cualquier paciente con un estado confusional o delirio. Cualquier trastorno de conciencia, ojo, conlleva enfermedades, patologías que van a poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Y la muerte es una gran posibilidad, muy frecuente, sobre todo en trastornos metabólicos, trastornos funcionales, que pueden no ser diagnosticados al inicio, nuevamente porque el paciente no necesariamente nos va a dar síntomas evidentes. La demencia también es una posibilidad en la evolución en relación al tiempo, sobre todo en el que se produzca este trastorno cognitivo y de percepción, y la mayor parte de veces pacientes que tienen estos cuadros pues requieren asistencia permanente. Miren esta estadística, ¿no? De un hospital en general podemos encontrar, miren, hasta 6 a 56% de los hospitalizados, eso es bastante, ¿no? Y en UCI, claro, en pacientes que no están sedados, dice que más o menos llega al 80% de casos. ¿Cómo diagnosticamos? ¿Cómo vamos a decir este paciente está en un estado confusional? Pues no existe ningún biomarcador puntual, ¿no? No existe que está con la urea en 300, que los gases arteriales están con acidosis, alcalosis. No existe un biomarcador puntual, excepto ¿no? Que es lo que hacemos comúnmente al enfrentarnos al paciente, ¿no? Interrogar al paciente, conversar con el paciente, y vamos a encontrar que no puede mantener su coherencia, ¿no? Es incoherente en sus pensamientos, en sus actividades, en la acción. Tienen una capacidad disminuida de atención, ¿no? O una capacidad disminuida en ser despertados, ¿no? O sea, están como en un estado entre el sueño, ¿no? Ojo que aquí estamos hablando del contenido de la conciencia. Muchas veces se confunde esto o este trastorno con el componente del nivel de conciencia. No lo vayan a confundir. Cuando hablamos de nivel de conciencia, ya hemos dicho, o trastornos de nivel de conciencia van a ser somnolencia, estupor y coma, no hay más, ¿ya? Algunos otros textos aumentan está obnubilado y no sé qué más. No, olvídense de eso, vamos a hacer en cuestión operativa, una definición operativa. Trastornos de nivel de conciencia es somnolencia, estupor y coma. Y aquí estamos hablando del contenido, y cuando hablamos del contenido, ¿cómo yo evalúo? A ver, vamos a quitar un poquitito. Rosalinda Mollehuanca, ¿cómo me evaluarías a mí? A ver, yo llego a la emergencia, ¿y cómo evaluarías mi coherencia en cuanto a mi pensamiento o acción y mi capacidad de atención? Doctora, buenos días. Lo primero que haría sería preguntar su nombre. ¿Ya? Luego también le podría preguntar qué día estamos, dónde estamos, la hora. ¿Ya? Podría responderte todo eso, ¿ah? Pero ¿cómo sabrías que hay coherencia? Tal vez podría ser tratando de que me hable sobre su familia, entonces me podría explicar si tiene mamá, papá y todo eso. Genial, eso podría ser, ¿no? Eso podría ser, ¿no? Pero, ¿qué es lo que usualmente preguntamos? Y a pesar de que vienen a veces con un familiar, siempre le preguntamos al paciente, ¿por qué viene usted aquí? ¿No? Miren esa pregunta tan sencilla. Siempre le preguntamos al paciente, ¿por qué está usted aquí? ¿No? A veces el familiar nos gana y nos dice, no, está así, lo estoy trayendo porque está agresivo, porque está incoherente, qué sé yo. Pero antes de eso, nosotros tenemos que verificar, porque el familiar nos puede decir en cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué está usted aquí? Esa es una posibilidad. Lo que nos dice Rosalinda también es otra posibilidad, ¿no? Dígame usted cómo está en su familia, cómo está en su casa, tiene algún problema en su casa, ¿no? Y
muchas veces, sobre todo en adultos mayores, ¿no? Yo no sé por qué he venido acá, me ha traído mi hija, ¿no? Pero no sé, me ha traído por gusto porque yo estoy muy bien, ¿no? Suele pasar eso. Entonces, su capacidad de respuesta, ¿no? De reconocimiento de su situación, el insight, que estoy segura la doctora Luisa les ha hablado, ¿no? Y bueno, la acción, ¿no? La acción es mucho más fácil de ver, ¿no? Por ejemplo, viene el paciente y se quita la ropa, o viene alguien, camina por su lado y escupe a la persona que está al lado, o patea o golpea, que eso es más fácil de ver. Su capacidad de prestar atención, señor, decimos, ¿no? Señor, por favor, esto es lo que hacen ustedes todos los días cuando ven un paciente. Dígame, ¿dónde estamos? ¿Y qué fecha es? ¿No? Entonces, miren, solamente esas dos preguntitas, o ¿qué fecha es? ¿No? Dígame el día, el mes y el año. Algo tan sencillo. Y el paciente no responde, no es capacidad de prestar atención. Aquí hay un detalle. ¿Qué pasa con nuestra población de campo? ¿No? Nuestra población de campo no suele prestar atención a qué año es, ¿no? Algunos prestan atención al mes, pero muchos no prestan atención ni al mes. Y entonces nos dicen es época de cosecha o es época de lluvias, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta esas orientaciones, ¿no? En el paciente, esa capacidad de responder. Es muy frecuente que a veces también haya alteraciones del sueño vigilia, ¿no? Por ejemplo, la somnolencia diurna, duermen en el día los abuelitos y en la noche están despiertos, ¿no? Y la conducta psicomotora que solemos ver en la emergencia y necesitamos siempre ayuda. Tenemos mucho cuidado cuando vemos un paciente con delirio porque más de una vez podemos recibir un golpe, ¿no? Y podemos ser agredidos incluso. Hay que tener mucho cuidado. Lamentablemente estos son riesgos que uno va a tener que enfrentar, más aún si trabaja en hospitales grandes o en emergencia, ¿no? La percepción, les decía, ¿no? Es el otro componente. Además del componente cognitivo, la percepción suele estar presente. No es indispensable, puede que no también, ¿no? Pero muy frecuentemente vemos que hay alucinaciones, delusiones, ¿no? Que van a estar alteradas desde el inicio, ¿no? Y los trastornos de la percepción, las alucinaciones sobre todo, son bastante llamativas y hay que examinarlas en sus componentes, ¿no? Es solamente una alucinación visual, ¿no? Lo más frecuente es que el ancianito diga, veo bultos, ¿no? Veo imágenes, veo bultos, veo sombras. Bueno, es una alucinación visual, no es compleja esa alucinación, ¿no? Pero puede venir otro paciente que nos dice, siento que el demonio me está hablando y me está dando órdenes. Entonces ahí son alucinaciones auditivas, ¿no? Hay un monstruo dentro de mi cabeza que me ordena que orine en la calle, que golpee, etcétera, ¿no? Yo no lo he hecho, doctor, es esa voz que está en mi cabeza, ¿no? Entonces, estas alucinaciones que son un poquito más complejas, hay que hacer un diagnóstico diferencial un poquito más profundo, una historia un poquito más profunda, porque muchas veces suelen asociarse a más bien trastornos psiquiátricos, esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Hay trastornos de la memoria de diverso tipo, ¿no? Puede ser a corto, a largo plazo, trastornos del lenguaje, desorientación, dificultad en el cálculo, en la abstracción, un insight alterado, juicio, ¿no? Su juicio está alterado, venden su casa, ¿no? Vendieron su casa, sobre todo los ancianitos, ¿no? Venden su casa o tienen algunas conductas que pueden ser bastante riesgosas. Entonces, pareciera mucho lo que hay que examinar, pero en realidad es muy sencillo si nosotros cogemos una historia clínica con paciencia y sobre todo, reitero, sobre todo, esta información de sus trastornos de memoria, praxia, afasia, noce, etcétera, de las funciones cerebrales superiores, tienen que determinarse el tiempo de evolución, ¿no? A veces ocurre que el paciente sí tiene alucinaciones hace una semana, pero resulta que
no sabe su dirección o desconoce las calles, pero eso ya pasó hace un año, ¿no? Entonces no lo traen, es muy frecuente que no le den importancia al anciano, ¿no? Y entonces no lo traen al médico hasta que se agita o hasta que tiene con mayores complicaciones, ¿no? También ocurre esto, ¿no? Que el paciente puede ser muy distraíble, hipersensible, ¿no? No toleran la luz, ¿no? No toleran los ruidos, ¿no? Asociado a veces a las alucinaciones, pues ponen al paciente en estados incluso de psicosis activa que puede confundirse mucho, ¿no? Son pacientes que no priorizan estímulos, ¿no? Están conversando de repente con ustedes y hay un ruido y voltean la cabeza hacia ese ruido, ustedes hacen una pregunta y qué sé yo, suena una puerta y pueden perder inmediatamente la atención de lo que se están, de lo que se está haciendo, de lo que se le está preguntando, ¿no? A veces son hiperactivos y reitero nuevamente estas conductas de movimiento pueden ser peligrosas, viniendo ya sea desde un niño pequeño, un adulto con mayor razón y los ancianos también. Ojo que podemos exponernos a riesgos. Mucho cuidado con esto. Siempre un paciente en el que estamos sospechando, estamos pensando delirio, siempre pedimos la compañía siempre del asistente, nuestro asistente, la enfermera, el técnico, ¿no? Porque puede haber riesgos, ¿ya? Etiología, muy parecido, puede aparecer en enfermedades sistémicas. Aquí a la cabeza, reitero lo que habíamos dicho el otro día, los trastornos metabólicos, ¿no? Metabólicos y tóxicos. Antes de pensar en un infarto cerebral, mínimamente voy a hacer gases arteriales, voy a hacer glucosa, ¿no? Si puedo hacer un perfil hepático, un perfil de función renal, mucho mejor, antes de pensar en una lesión, ¿no? A no ser que asociado pues a estos signos y síntomas, yo presente o le encuentro al paciente una hemiparesia, una hemiplegia, una hemianopsia, bueno, ahí sí, ¿no? La imagen es primero. Pensar también en intoxicación por sustancias, suspensión de drogas. Ocurre muy frecuentemente esto en los adultos mayores, sobre todo que consumen tanta benzodiazepina. En los seguros, en general la receta de benzodiazepinas es muy alta, y a veces ya sea porque se han excedido de la dosis o a veces porque han dejado la dosis, ¿no? Hay un síndrome de abstinencia también por benzodiazepinas, pueden presentarse estos cuadros. Alteraciones autonómicas muy frecuentes. Y ojo, las alteraciones autonómicas generalmente nos van a apuntar a un problema sistémico, a una enfermedad sistémica, ¿no? Taquicardia, hipertensión, fiebre, sudoración, piroerección, disuria, o trastornos de la micción o de la defecación también, son muy frecuentes en este grupo de pacientes, ¿no? Y mucho cuidado en el adulto mayor porque es frecuente que se confundan estos cuadros con síndromes demenciales, ¿no? Nuevamente aquí la clave, reitero, es el tiempo de evolución, ¿ya? Tener en cuenta también que en el grupo de adultos mayores es muy frecuente que la fiebre no la observemos, ¿no? A veces no hacen fiebre y están con procesos infecciosos. Muchas veces viene el adulto mayor con agitación, desorientación, ¿no? Y sin fiebre, ¿no? A veces ni taquicardia hace y hacemos una radiografía de tórax y está con una neumonía, ¿no? O sea, hay que considerar que muchos síntomas puede el adulto mayor a veces no reflejarlos, que no sean evidentes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre síndrome confusional, delirio? Nada, seguimos. Doctora. Bueno, otro trastorno de conciencia es los trastornos del nivel de conciencia, ¿no? Vamos a pasar esto para ver un poquito del manejo en un rato. Y dentro de estos, la somnolencia, recordarán ustedes, se caracteriza por un paciente que luce dormido, al estímulo despierta, comprende, obedece órdenes y luego vuelve a dormir. Esa es somnolencia. En horas
inapropiadas, ¿no? O sea, 10 de la mañana, no, mediodía no puede estar durmiendo, ¿no? A no ser que no haya dormido la noche anterior. El paciente en estupor, recordar, también luce dormido, ¿no? Al un estímulo intenso, despierta brevemente y se defiende, pero este paciente sí no responde, ya no hay respuestas verbales evidentes, ¿no? Y el coma es un estado también bastante parecido, aunque tiene variantes. Algunos pacientes pueden estar con los ojos abiertos por mucho tiempo, ¿no? Y estar en coma. Va a ser un estado en el que el paciente no puede ser despertado, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer estímulos y ojo con la definición del coma, ¿no? No significa que el paciente no tenga ninguna respuesta, porque algunos esperan que el paciente no tenga ninguna respuesta y eso podría ser muerte cerebral. Cuidado, diferenciar eso, ¿no? Este es un paciente que luce dormido, generalmente va a tener otros problemas sistémicos, es muy frecuente que tenga trastorno respiratorio, qué sé yo, y de otros órganos. Y al estímulo intenso podría no tener ninguna respuesta, pero podría también tener respuestas anormales. ¿Ya? Reitero, ¿no? Es un paciente que luce dormido, al estímulo intenso podría no tener ninguna respuesta o podría tener una respuesta anormal. Muy frecuentemente estas respuestas anormales son las respuestas motoras de las que hemos hablado, ¿no? Posturas anormales, decorticación, descerebración, ¿no? Ojo que sí hay movimiento, pero eso significa, estas respuestas, si yo las sé reconocer, voy a decir que es una respuesta anormal. Este estímulo, el que vamos a hacer generalmente, inicialmente es sonoro, ¿no? Entonces yo me acerco a este paciente, ¿no? ¿Y qué cosa voy a hacer? De repente lo voy a llamar de su nombre, ¿no? Juan, ¿no? Y uso una voz, elevo la voz. Ojo, no es decirle una voz con voz baja, ¿no? Básicamente hacemos un estímulo sonoro intenso, ¿no? Y levantamos mucho la voz. Juan, le gritamos, ¿no? Y nos acercamos incluso a la oreja, ¿no? No me responde a eso, ¿qué hago? Hago un estímulo motor, ¿no? Entonces intento de repente poner la mano en el pecho y mover un poquito el pecho, ¿no? Juan, despierta, no despierta, ¿no? Y cuando ya he hecho esos dos estímulos, el siguiente estímulo generalmente es un estímulo doloroso, un estímulo intenso, que puede ser la compresión de los pezones, o a veces la compresión del dorso de las uñas, o a veces detrás de las orejas, ¿no? La maniobra de Charles Roy, no sé si la han revisado, pero es una compresión que se hace en el mastoides, ¿no? En las apófisis mastoides ahí. Y es bastante dolorosa también. Si ustedes quieren hacerlo ahorita y lo hacen con intensidad, van a ver que es doloroso, ¿no? Es muy frecuente que este paciente tenga un patrón de respiración anormal, ¿ya? De cualquier tipo, ¿ya? Para definir coma no necesito que sea un patrón de respiración puntual, sino puede ser cualquiera, Kussmaul, respiración de Biot, respiración atáxica, apnéustica, cualquier patrón respiratorio anormal. Respuesta pupilar o respuesta de nervios craneales generalmente es anormal, los movimientos oculares generalmente son anormales. Pero tener en cuenta esto, sobre todo, la respuesta motora es el patrón más frecuentemente encontrado. Entonces, el coma va a ser definido en relación justamente al estímulo que nosotros hagamos, ¿ya? De voz, de un movimiento pasivo o de estímulo doloroso, ¿ya? ¿Y qué podemos obtener? A veces obtenemos gruñidos, ¿no? Algún movimiento que cuando es un coma superficial puede ser una flexión, una postura de intento de dolor o gestos de dolor sobre todo, ¿no? Cuando se hace estímulo doloroso. O puede haber la postura en flexión, en extensión, o a veces absolutamente ninguna respuesta, ¿ya? Ninguna respuesta. Entonces, reitero, para definir coma, para decir, este paciente tiene un trastorno de conciencia, está entrando al coma o está en coma, dependerá del estímulo que yo realice. Cuidado con esto. En la emergencia sucede que a veces vienen pacientes en etilismo agudo, están ebrios, ¿no?
y pueden llegar incluso en coma, ¿no? Pueden llegar incluso en coma. Ahora, el tiempo es importante, porque ¿cuánto tiempo tengo que yo decir para que haber establecido el coma, ¿no? Deben pasar, dice, más o menos 6 horas. Esto es convencional, por convención, pero sí, a veces tenemos el paciente y si no tenemos chance de hacer ningún estudio, pues a veces tenemos que esperar, ¿no? Para definir las cosas. Nos ha pasado muchas veces acá que no hemos tenido, se han malogrado los equipos de imágenes y no tenemos cómo definir si existe o no una lesión intracerebral, ¿no? Hay que diferenciar de algunos trastornos, el síncope, uno de ellos, el síncope, obviamente la gran diferencia es la duración, ¿no? El tiempo. El síncope es apenas unos segundos, ¿no? El paciente cae al suelo, ¿no? Llega al suelo y generalmente en unos segundos despierta. Puede que inicialmente no haya ninguna respuesta, pero después de unos segundos nada más, el paciente va a responder. O los trastornos del sueño, ¿no? En el sueño profundo, estadios del sueño con o sin movimientos rápidos, ¿no? El sueño REM o no REM, pues el paciente va a demorar o va de repente no tener respuestas inicialmente. Hay algunas personas que suelen tener incluso sueños muy, muy profundos y a veces necesitan un estímulo demasiado intenso para despertar, ¿no? Entonces hay que ver la historia, ¿no? El patrón. De repente no durmió pues 2 días, ¿no? Y queremos despertarlo, pues sus fases del sueño profundo van a estar activas, ¿no? Debe durar más de 6 horas, ¿no? No va a responder normalmente a estos estímulos, ya hemos dicho, luz, de sonido o de dolor finalmente, ¿no? Y un detalle importante, pierde los ciclos de sueño vigilia. Pierde los ciclos de sueño vigilia. Eso significa que el paciente está como en estado de sueño todo el tiempo, ¿no? No hay un despertar, no hay un arousal, no hay un despertar o un trastorno del sueño que el paciente pueda diferenciarse. No va a iniciar actividades voluntarias, es decir, está en decúbito, está recostado y no va a poder moverse, digamos, no va a poder rascarse la nariz, no está parpadeando solo, no, eso no es pues común, no está mirando, estableciendo contacto visual, no, eso no es común. Hay un estado de coma que se llama coma vigil, ¿no? En el que algunos pacientes pueden abrir los ojos, vamos a ver luego de qué se trata, podrían abrir los ojos pero no tienen ninguna capacidad cognitiva evidente, ¿ya? O una actividad voluntaria evidente. Ahora, ¿cuál es la causa del coma? Bueno, cualquier lesión, miren, estructural o metabólica que afecte, en este caso, predominantemente el sistema reticular, ¿no? A veces los hemisferios cerebrales o ambos a la vez, ¿no? Entonces, estamos hablando entonces de síntomas, de síndromes que van a afectar la función o la estructura del sistema nervioso en general. La severidad, obviamente, depende de la etiología, ¿no? Algo tan simple como la hipoglicemia o la intoxicación alcohólica puede llevarnos al coma, por supuesto, o algo tan grave como una lesión estructural en el TEC, en las hemorragias intracerebrales, ¿no? ¿Qué signos y síntomas tenemos en el coma? Bueno, es incapaz regularmente de abrir los ojos a voluntad, no hay ciclos de sueño-vigilia, no responde a los estímulos. La escala de coma de Glasgow podría ser utilizada. Hablamos de un paciente que está con una escala entre 3 y 8. Esto hay que tomarlo en cuenta que en muchas de las escalas pronósticas utilizadas en UCI, sobre todo, utilizan la escala de coma de Glasgow, aunque no es para todo, ¿no? ¿Y por qué entramos en coma? ¿Cuál es la razón por la que el individuo entra en coma, ¿no?
Resulta que al parecer es un mecanismo de defensa, es una respuesta para que el cuerpo intente sanarse, ¿no? Intente detener alguna injuria que tenga, ¿no? Antes de movilizarse. En el coma se ha visto que se activan algunas respuestas del organismo y de la demanda metabólica que tiene el cerebro para intentar ahorrar energía y permitir a las estructuras, sobre todo cerebrales, pues, estabilizarse o recuperarse, en el caso, por ejemplo, de injurias vasculares o tóxicas, ¿no? Entonces, es un mecanismo de defensa, ¿no? Es un mecanismo para disminuir el gasto energético, especialmente que tiene el cerebro, que recuerden es el tejido mayor demanda metabólica de nuestro organismo. ¿Cómo hacemos el examen en un paciente con coma? Obviamente el examen tiene que ser bastante minucioso, ¿no? Ojo, al paciente que está en coma se le examina la piel, las uñas, las mucosas, se examina muy, muy detalladamente todo el cuerpo, ¿no? No es raro que, por ejemplo, el paciente viene a veces muy ataviado de ropa y no se le ha quitado la ropa, pues incluso se le ve con algún patrón respiratorio más o menos regular y a veces se lo recuesta en una cama, ¿no? Mientras está haciendo su valoración, pues esto es un error muy frecuente en la emergencia. Si nosotros tenemos un paciente en coma o en general con trastorno de conciencia, tenemos que retirarle la ropa, ¿no? Retirarle todo y en búsqueda de cualquier signo o síntoma que pueda orientarnos al diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, buscar si es que hay ictericia, si es que hay petequias. Es muy frecuente que el paciente viene echadito, solamente está con los piecitos descubiertos y la cara descubierta, ¿no? Y cuando le quitamos la ropa encontramos equimosis diversas, encontramos incluso signos de lesión, de traumatismo, ¿no? Hay que buscar los signos de postración también, ¿no? La escarcha urémica, el mixedema, signos de trauma, ¿no? El aliento, miren, el aliento, ¿no? El aliento alcohólico, aliento cetóxico, ¿no? El fondo de ojo, ¿no? En busca de edema de papila, ¿no? Buscar retinopatías de cualquier etiología, hemorragias, petequias en el fondo de ojo, ¿no? La fiebre, la hipotermia, la temperatura, ¿no? La hipoglicemia, la sepsis, ¿no? Muchas veces los esfínteres, ¿no? No se evalúan si el paciente tuvo incontinencia fecal, urinaria, a veces eso nos orienta a un estatus epiléptico, una crisis epiléptica, a veces no convulsiva, ¿no? Palpar todo el cuerpo, se tiene que palpar en el paciente en coma, ¿no? El cráneo, buscamos signos de trauma. No siempre encontramos equimosis, ¿no? A veces estas equimosis retroauriculares, si el pacientito viene a veces con el cabello largo o las orejas poco aseadas, pues a veces no nos damos el tiempo, ¿no? Y simplemente levantamos el pabellón auricular y encontramos a veces una equimosis terrible que nos está hablando de una fractura de base de cráneo. Los oídos, la nariz, en búsqueda de líquido cefalorraquídeo, hemorragia, ¿no? La resistencia cervical, en meningitis, en hemorragia subaracnoidea, estos pacientes, en algunos casos, sobre todo las meningitis agresivas o en la hemorragia subaracnoidea masiva, vienen con trastorno de conciencia en coma de frente y no examinamos eso, ¿no? Una cosa tan sencilla. Las respuestas motoras igualmente, ¿no? ¿Cuál es la posición de las extremidades? Si es que hace algún movimiento, algo que en el rostro nos puede indicar, nos pueda dar la clave de algún trastorno cerebral, ¿no? Y es muy frecuente que en el rostro a veces encontremos movimientos mioclónicos que no son tomados en cuenta, ¿no? No, ese es su tic, algunas veces dicen, ¿no? Y cuando retiramos toda la ropa, pues encontramos que esas mioclonías están en el resto del cuerpo.
cómo está la postura de la lengua, ¿no? Si es que hay algún movimiento repetitivo sobre todo, ¿no? Sobre todo en las mioclonías, eso me gustaría mostrarles un video, me han mandado hace un par de días, de repente al final lo hacemos, si nos queda tiempo. Las respuestas anormales igualmente, ¿no? Buscar la ausencia de respuesta, por ejemplo, en comas profundos, ¿no? A veces no hay ningún movimiento, ni de corticación, ni de cerebración, nada, no hay respuesta, ¿no? Y eso puede ocurrir a veces por lesiones también cervicales, ¿no? Una fractura cervical, una sección medular cervical puede darnos que el paciente pues no tiene ninguna respuesta motora, ¿no? El síndrome de Guillain-Barré, que en ocasiones puede ser tan severo que el paciente no tiene absolutamente el control del movimiento, ¿no? O el síndrome de Lockett-In, que es un síndrome en el que hay lesión en puente y el paciente no tiene control sobre sus movimientos. Sus patrones respiratorios, nuevamente, las respuestas pupilares, igual buscando si las pupilas están mióticas, midriáticas, anisocóricas, ¿no? O están reactivas. Los movimientos oculares conjugados especialmente, esto es muy importante, a veces es solo necesario levantar el párpado y vemos que un ojo está en exotropia o en esotropia, y eso ya nos da una información del compromiso que pudiera haber en trónico, ¿no? Las pruebas calóricas de las que ya hemos hablado, ¿no? Buscar los ojos de muñeca o un síndrome de Torino, ¿no? El paciente tiene incapacidad de elevar los ojos o mirar hacia arriba, ¿no? Nuestro plan de estudios, el plan de estudios para un paciente en coma, un paciente con trastorno de conciencia en general, es bastante amplio, ¿no? Ustedes me dicen, ¿se puede utilizar angios de resonancia? Probablemente sí, pero dependiendo de la etiología. Aquí sí es muy importante la historia clínica y dos pruebas, dos planos en los que nos vamos a mover. Uno son las imágenes, que son necesarias la mayor parte del tiempo, pero los estudios básicos, y esto van a ver en cada protocolo o guía de manejo de emergencia, los estudios básicos son los más sencillos y los que no debemos olvidar. Obviamente, muchos de estos estudios son de rápida respuesta y son los que vamos a hacer primero, ¿no? Y a la cabeza, miren, está la glicemia, ¿no? La glucosa, ya sea por glucosinta, la mayor parte de veces solo glucosinta. Glucosa central puedo pedir, claro, pero me va a demorar. Los electrolitos, sobre todo el sodio, ¿ya? El calcio también, el nitrógeno ureico, la creatinina, el pH, como no, la concentración, aquí estaba mal escrito, la concentración de oxígeno, de O2. ¿No? La concentración de oxígeno, la concentración de CO2, pruebas toxicológicas. En otros lados, ¿no? Si ustedes se van a Estados Unidos, es muy frecuente que dentro de este panel de estudio básico, ojo que esto es básico, ¿no? Se solicite siempre un dosaje de cocaína, marihuana, etcétera, ¿no? Tanto en sangre como en orina. Para nosotros sería ideal tener un dosaje temprano de etanol, metanol, etilenglicol, incluso aspirina, ¿no? En el síndrome de Reye, que nos puede llevar al coma muy rápidamente. El líquido cefalorraquídeo, estos son pruebas de emergencia, por si acaso, estas pruebas tienen que garantizarse en un centro que se precie de ser, siquiera nivel 1 a nivel nacional, debería haber todo esto, ¿no? Y son pruebas de emergencia que tienen que estar las 24 horas, pero yo lamento decirles que en los hospitales del ministerio pues es poco probable que tengamos esto las 24 horas, ¿no? Pruebas de función tiroidea, función hepática. La imagen, la tendencia actual es que los médicos en emergencia
antes de tener estos resultados piden una imagen. Cuidado, la imagen es muy importante, pero hay un sobreuso, ¿no? La imagen más utilizada, la que mejor rinde, la que mejor costo-efectividad tiene, sigue siendo la muy humilde tomografía cerebral simple, ¿no? Que es rápida, es menos costosa, tiene menos fallas. La resonancia puede utilizarse sobre todo en cuadros en los que hay coma prolongado, en los que hay coma en el que no encontramos una etiología, ¿no? La punción lumbar muy frecuentemente, sobre todo para descartar infección. Bueno, todos los gases arteriales. El electroencefalograma también puede estar dentro de nuestro plan de trabajo. Reitero, todo esto orientado con una anamnesis, una historia clínica detallada, ¿no? Lo más detallada que sea posible. Ok. ¿Qué hacemos para... ¿cuál sería nuestro plan de manejo, de evaluación de estos pacientes en coma, ¿no? Primero, el paciente llega, y nuestro primer punto es la detección y tratamiento de condiciones que pongan en riesgo la vida. Reitero, un paciente en coma o también con trastorno de contenido de la conciencia, ¿no? Está en riesgo su vida, puede morirse en las siguientes horas, ¿no? Más aún si está en coma. Bueno, en coma siempre vamos a pensar en coma, ya está muy cerquita a la muerte, ¿no? Entonces, este es un paciente que tiene alguna condición que puede poner en riesgo su vida. Entonces, necesito resolver eso primero. Si tiene una hemorragia intraabdominal, si ha entrado en shock, o tiene, qué sé yo, ruptura de una víscera, o tiene una hemorragia intracerebral, pues primero tengo que resolver eso, ¿no? Además, aquí va todo el manejo que hacemos inicialmente en emergencia, ¿no? De la vía aérea, la circulación, el patrón respiratorio. Eso es lo primero que intentamos estabilizar. Entonces, en este punto, llega el paciente en coma a la puerta del hospital y nosotros tenemos que estabilizarlo, ¿no? Hacer una estabilización hemodinámica, perdón, inmediata. ¿Qué pruebas vamos a hacer en este momento? La glucosa. La glucosa con glucosinta, porque no tengo tiempo para que saquen la sangre, lleven la sangre al laboratorio, la procesen y me devuelvan el informe. Eso demora demasiado. La glucosinta demora menos de 1 minuto, ¿no? Si no tengo glucosinta, ¿qué es lo que hago? Miren, ¿qué es lo que hago? ¿Cuál es el siguiente paso? Estoy en la posta, en Ocongate, y no tengo glucosinta, no tengo otras pruebas para hacerle, no, la tomografía está muy lejos, ¿no? Entonces no sé qué le ha pasado al paciente. Miren esto, dextrosa al 50%, aunque realmente primero tiamina y luego dextrosa al 50% más multivitamínicos. ¿Y esto por qué? ¿Por qué damos en un paciente como en el caso del paciente que hablábamos al inicio del capítulo? ¿Por qué empezamos con este tratamiento? Porque resulta que las hipoglicemias y los trastornos tóxicos, sobre todo por alcohol, son muy, muy frecuentes en este grupo de pacientes. Entonces, esta resucitación o este manejo que es parte de la resucitación de los pacientes tiene que tomarse en cuenta muy rápido. ¿Ya? Ahora, si sospecho que hay una sobredosis de opioides, naloxone. Naloxone deberíamos tener en todas las emergencias. Es muy escaso actualmente, pero sí deberíamos iniciarlo de frente ante la sospecha, ¿no? de sobredosis de opioides. Y si se sospecha una injuria de órganos internos, cervicales, sobre todo en el cuello, la inmovilización, la reposición de líquidos, la reposición de sangre, en el caso sea necesario. Diagnóstico diferencial del coma no es fácil, les cuento, ¿no? Un diagnóstico que no es raro en la emergencia y que a mí me ha pasado más de una vez, ¿no? Que he encontrado pacientes en UCI con la reactividad psicógena, ¿no? Entonces estos pacientes están, por ejemplo, en decúbito y hacemos estímulos dolorosos, incluso intensos, y a veces
no hacen ninguna respuesta, ¿no? Entonces, hay que considerar que esto puede ocurrir en algunos trastornos psiquiátricos, no es raro, ¿no? Lo encontramos en la emergencia todo el tiempo. A veces algunas maniobras de dolor pueden a veces diferenciarlas bien, ¿no? Pero no siempre se logra, y por eso es que estos pacientes muchas veces requieren hacer estudios especiales, sobre todo estudios funcionales del cerebro. El síndrome de Lockett-Inn, en el que no existe control de los movimientos y tampoco el paciente es capaz de hablar. Hay un síndrome de Lockett-Inn que lo vamos a ver después, que puede afectar el mesencéfalo y que puede ni siquiera permitirle al paciente abrir los ojos, ¿no? El estado vegetativo, el estado de conciencia mínima y finalmente la muerte cerebral son bastante frecuentemente confundidos, ¿no? Grados de coma. En primer grado, un paciente que puede tener alguna defensa al dolor y los reflejos de tronco generalmente son normales. En grado 2, una defensa desordenada, no localiza el dolor, ¿no? Esto lo registramos en el no localiza el dolor, ¿no? Hay movimientos que se producen en masa, ¿no? De repente solamente mueve un hombro o intenta mover una extremidad, pero no es un movimiento que demuestre propósito. El estrabismo aquí es muy frecuente, ya está indicando que hay compromiso de tronco. Finalmente, si el coma ya se profundiza, bueno, no hay defensa en absoluto, hay ya alteración de los reflejos de tronco, o son reflejos fugaces o disminuidos, ¿no? Cualquiera de los reflejos de tronco, el vestíbulo coclear, el pupilar. Finalmente, en el coma más profundo no hay respuesta al dolor, ¿no? No hay ninguna respuesta. Los reflejos de tronco generalmente o ya van a estar ausentes o empiezan a ser muy erráticos, muy disminuidos. Y aquí estamos hablando de que el paciente ya está muy cerca a la muerte cerebral. ¿Cómo es el pronóstico del coma? En general, el pronóstico es malo, ¿no? Cualquier paciente en el que ustedes diagnostiquen coma más allá de 6 horas tiene un pronóstico delicado. Y ojo, a pesar de que no estamos hablando de una enfermedad en general, sino de un síntoma aparte de muchas enfermedades, el pronóstico y el calificar al paciente como estado de coma es muy importante. Esto, chicos, presten ojito, yo sé que ya estábamos sobre la hora, y esta parte es un poquito larga, pero ojito con esto. Ustedes están en la obligación de registrar, porque a veces ponen o escriben, el paciente no colabora, no responde, y resulta que el paciente estaba en coma, por no evaluar algo tan sencillo, ¿no? Hay que poner esto, escribir en la historia, eso les puede librar de muchos problemas médico-legales, ¿ya? Bueno, el pronóstico, la recuperación sí es posible, pero no en muchos pacientes. La muerte es una gran posibilidad en los días siguientes o en las horas siguientes, incluso al diagnóstico de coma, ¿no? Cuando el coma ha sido prolongado, ha durado días o semanas, ¿no? Si bien puede llegar a durar años, ¿no? Algunos pacientes pueden salir del estado de coma y entrar a otros estados alterados de la conciencia, como son el estado vegetativo o la muerte también. Generalmente ese es el pronóstico, ¿no? Cuando se da esta recuperación, recordar que la recuperación de conciencia es progresiva, ¿no? Del coma pasan a un estado de estupor y del estupor a la somnolencia y finalmente al estado de vigilia, ¿no? Miren, algunas estadísticas, dice que más o menos después de 4 meses el chance de recuperación es menor al 15%, el chance de recuperación de la conciencia, ojo, ¿no? Porque el pronóstico neurológico en general suele ser bastante alto, ¿no? El pronóstico de muerte. Y la causa de muerte en los pacientes en coma, la causa más común es neumonía. Miren, este es un título de tesis muy bueno para conocer nuestra realidad, ¿no? ¿Por qué mueren los pacientes en UCI o en coma? ¿Por qué mueren, no? ¿Cuál es la causa de la muerte? Porque el coma, ya hemos dicho, es un estado en el que
el individuo intenta estabilizar las funciones del cerebro, ¿no? ¿Y por qué se mueren? La mayoría muere por neumonía, ¿no? Por infección. Y bueno, hay algunos casos excepcionales, poco frecuentes, en los que el paciente recupera bastante bien y llegan a un estado inicialmente de conciencia mínima. En los pacientes con TEC, sobre todo, suelen verse esta evolución a este cuadro. Ok, yo sé que es una parte un poquito larga. Si tuvieran alguna pregunta sobre trastorno del contenido de la conciencia. Ay, qué bueno, está levantando la mano. O de coma. Ojo que las preguntas sobre estado vegetativo, muerte cerebral y Loquetín las vamos a ver en la siguiente clase. A ver, empezamos con Klinsmann Romario. Doctora, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, muy bien. Doctora, buenos días. Tenía una duda. ¿Qué tan frecuente, doctora, es el trastorno de conciencia en los pacientes que dejan los corticoides bruscamente? Que dejan bruscamente, trastorno de conciencia. El trastorno metabólico que puede haber es más frecuente. Ahora, que esto termine en un trastorno de conciencia, la verdad no es muy frecuente, ¿no? Es dependiendo de la severidad, ¿no? De los trastornos del sodio, sobre todo, que pueden ocurrir en el estado agudo, pero no es muy frecuente. Yo diría que es raro. Doctor, tenía entendido que podría, como el uso crónico de los corticoides te puede producir en un tiempo prolongado insuficiencia suprarrenal. Tenía que entender por ese método te podría producir lo que era trastornos de conciencia o psíquicos, algunos le dicen. Psiquiátricos, eso es otra cosa. Los trastornos psiquiátricos, la psicosis y los trastornos psiquiátricos son muy frecuentes, pero trastornos del nivel o del contenido de la conciencia me parece que es muy infrecuente. Gracias, doctor. Ok. José Lino. Doctora, muy buenas tardes. Hola. Tenía una duda sobre el caso de los diagnósticos diferenciales que puso de Loquetín. También se conoce esta como el síndrome de enclaustramiento. Y sí, también tenía la duda lo vamos a resolver en la siguiente clase. A ver, una pregunta más. ¿De quién? De Yulisa Maciel. Doctora, buenos días. ¿Podría haber el caso en el que un paciente presente trastorno del nivel de la conciencia, ya sea estupor, coma o somnolencia, y también un trastorno del contenido de la conciencia? Y en ese caso, ¿cómo haría para evaluar? Porque un paciente que tiene un trastorno de nivel de conciencia, por ejemplo, ya sea somnolencia o estupor, todavía responden a estímulos, pero ¿cómo podría evaluar si tiene un trastorno de contenido de conciencia? Ya, muy buena pregunta, Yulisa. Te explico. Y creo que sí lo dije, pero vamos a aclararlo un poquito más. A ver, los pacientes con trastorno del nivel de conciencia, vamos a decir somnolencia, que es el estado más leve, pueden en un momento despertar, ¿no? Despiertan a un estímulo, ¿no? Y de repente patean, gritan, escupen, ¿no? En ese momento parecen agitados y luego vuelven a dormir. Ojo con esto, ojo con esto. En el paciente que tiene trastorno del nivel, somnolencia, estupor, coma, pero bueno, básicamente somnolencia, en el paciente que tiene somnolencia, yo ya no puedo evaluar ni su coherencia, ni su capacidad de percepción, ni su capacidad de atención, porque está con alteración del nivel. Es decir, no puedo evaluar, no me sirve evaluar. A no ser que ocurre esto también muy frecuentemente, que el paciente con estados confusionales pues tenga somnolencia severa, pero está por horas, por algunos momentos, despierto. Entonces, en ese caso, cuando está despierto, está sin somnolencia, allí yo podría evaluar por momentos, ¿no? Por el periodo que está despierto,
Podría evaluar, sí, su capacidad de percepción, orientación, su cognición, memoria, atención, en ese momento. Que se pueden mezclar los dos trastornos y que los dos tienen pronóstico delicado, también es importante recordarlo, Yulisa. ¿Estamos claros? Gracias, doctor. De nada. Muy bien, doctores. Todavía nos falta un tramo de este capítulo. Vamos a quedarnos aquí. Por favor, sus preguntas. Mañana intentaremos resolverlas, a ver si las escriben para mañana, cosa que intentamos resolverlas en el transcurso. Cuídense. Un abrazo. Chao, chao. Gracias, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Chao. Presente, ¿se me escucha? Gracias. Presente. Presente, presente. 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 Córdoba, presente. Presente, Anthony. Presente. Presente, por favor. Presente, Anton. Presente. Presente, Espinosa. Presente. Presente, Tony. Presente, Tony. Presente, Anthony. Presente. Presente. Rayona, presente. 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 Una cosa presente, por favor, me he salido. Presente. Gracias. Presente. 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 Presente.
Presente. Presente, Anthony. Presente. 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 presente, Presente. 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 presente, Presente. Sí, puso en el chat. presente, Presente, Rivera. Ramos, presente. Presente. Presente, Anthony. Presente. Presente, Anthony. Presente. 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 Demos gracias al Señor, demos gracias.